cómo de grave es, si es que es grave, una gran noticia. O sea, yo creo que la mejor noticia, lo voy a poner así sobre la mesa, que podemos tener en España es, al final se acaba planteando como un problema, que es el reto demográfico. No hay ninguna noticia mejor que el hecho de que España sea el país que tiene una esperanza mayor de vida, y una esperanza mayor de vida con mucha calidad de vida. O sea, los demás países nos envidian por eso, porque vivimos mucho y vivimos muy bien. ¿Qué es lo que ocurre para que esa gran noticia se transforme en un problema? Y si realmente, si pensáis que es un problema. Esta semana, por ejemplo, hace unos días escuchábamos un tema muy de actualidad, que en España habíamos tenido el menor número de nacimientos de toda la serie histórica. Sé que son dos cosas diferentes, los nacimientos, luego el envejecimiento, el alargamiento de la esperanza de vida, tienen que ver. Yo no sé si los nacimientos en realidad es un problema para las pensiones o si ya por ahí llegamos tarde, porque en realidad los trabajadores del año 2040, si no han nacido, pues ya no van a estar. Pero, ¿qué podemos hacer para enfrentar ese reto demográfico? ¿Creéis que es un problema realmente? O, bueno, ¿cuáles son vuestras primeras impresiones sobre esto? Miguel Ángel. Comienzo. La demografía yo lo interpreto como un reto. Lo que pasa es que es un reto que se puede convertir en un problema si no se le da las soluciones adecuadas a ese reto. Estamos asistiendo a un proceso continuado de envejecimiento de la población. De hecho, desde 1975 a 2016, la esperanza de vida ha crecido 6 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios, lo que significa un incremento casi del 40%. Lo que tenemos que ver es la relación que tiene con el tema que tratamos hoy, que es las pensiones. Es decir, vivir 6 años más, si no se toman medidas adecuadas de adecuación de edad de jubilación y otro tipo de cosas, pues entonces lo que te hace es que te fuerza al sistema a pagar, no solamente al sistema público, también a los sistemas privados. Porque si no se hace la planificación adecuada en un sistema privado, tú puedes tener una tasa de ahorro insuficiente y después tener que abordar mayor número de años. Es decir, que es un reto, pero al final lo que te está poniendo es un mayor esfuerzo para vivir ese número de años si no se produce la adecuación. Y tenemos un factor que es coyuntural pero de larga duración, que es la generación del baby boom, a la que yo pertenezco. Entonces, por esperanza de vida, por crecimiento, probablemente los sistemas de pensiones tendrían menos reto. Pero la generación del baby boom significa que la generación más abundante de la historia reciente de España nos vamos a jubilar a partir del año 2023. Lo que significa que entre el año 2023 y 2048 tenemos un reto adicional a la esperanza de vida. Entonces, eso lo que significa, eso sí que lo podemos cuantificar, es de las pocas cosas ciertas que hay dentro del futuro, hablando del sistema de pensiones y de demografía. Vamos a pasar de tener 10 millones de pensiones a tener 15 millones de obligaciones de pensiones. Es decir, tenemos un incremento del 50% de nuestro esfuerzo en número de pensiones solamente. Eso significa que tenemos una tasa anual de crecimiento del 1,4% anual de pensionistas. Pues yo quiero dejar el debate abierto, que no sea muy cerrado esto, no necesitáis aquellos del turno de palabra, se han sacado muchísimos temas, el tema de la demografía, el tema de la productividad. Yo quiero darle luego un espacio, porque nunca se habla de esto cuando se habla de pensiones, y bueno, esos incrementos son realmente de 2023 a 2048, decíamos que llega la generación del baby boom. Yo creo que a partir del año 2035-2040 tenemos un problema muy grave en España, y cada vez queda menos. O sea, cuando empezamos a escribir de esto, yo empecé como periodista en el año 2008-2009, decía, bueno, 2040 parecía, y ya de repente no, oye, ya quedan 20 años para 2040. ¿Cómo veis vosotros? Por darte unos datos muy ilustrativos, mira, las personas nacidas en 1900, y cito unos cálculos que tengo en un gráfico que hizo José Antonio Erce para AFI, las personas nacidas en 1970 sobrevivieron, cuando llegaron a los 65 años, de cada 100.000 personas sobrevivían 27.000 aproximadamente. Y esas 27.000 personas que llegaban a los 65 años de cada grupo de 100.000, vivían hasta los 85 años aproximadamente. Esa era su esperanza de vida. En 1950, las personas que nacieron ese año, de los 100.000 que nacieron, si tomamos un grupo de 100.000, cuando llegaron a los 65 años, sobrevivían 65.000 personas. Un grupo bastante considerable. Y además sobrevivieron hasta los 90 años. Y los nacidos en 1980
Bueno, van a sobrevivir. Van a Los nacidos sobrevivir. en 1950, exactamente. El cálculo es que van a sobrevivir 81.000 de 100.000. Sí. O sea, es una cantidad espectacular. No, esos ya han sobrevivido ahora, pero y van a vivir hasta los 90 años. Van a vivir hasta casi los 100 años. Hasta 2040 van a estar Con lo esas cual, personas. estamos exacto. hablando... el problema es que los sistemas de reparto o los sistemas mixtos efectivamente sufren un doble impacto con el tema demográfico, porque sufren el impacto de la falta de nacimientos que se produce en las sociedades que se enriquecen y por otro lado el envejecimiento. Los sistemas de capitalización individual, que es el caso, me imagino que me invitaste para que hablara del tema chileno, del caso chileno, que es el caso, no sufren el impacto de la falta de nacimientos, porque el sistema se sostiene sobre sí mismo. Al final, el sistema de capitalización se basa en el ahorro individual, con lo cual eres tú mismo el que fabrica tu pensión. Pero sí sufren el impacto del envejecimiento cuando existe la norma, porque hasta los sistemas de capitalización individual tienen los 65 años como referencia para la jubilación. Este fue un acierto o un desacierto de Bismarck, pero bueno, por lo menos la fecha está ahí. Podemos evolucionar hacia un modelo en el que la gente podrá decir, yo compro años de libertad, pero lo que es evidente es que, aunque sea de capitalización el sistema, si la gente sobrevive mucho más tiempo, va a ser necesario sostenerse más tiempo. Y ahí es donde están apareciendo nuevas formas de financiación, que sin embargo yo creo, por ejemplo, estábamos hace poco, se celebró en Madrid una reunión para hablar de pensiones, donde vinieron expertos de Estados Unidos, Chris Mayer, el profesor de la Harvard Business School, que ha desarrollado el tema de la hipoteca inversa. Bueno, la hipoteca inversa, aunque pueda parecer maravillosa, sobre todo para un país cuya población tiene un 80% propietaria de su vivienda, la hipoteca inversa nunca te va a aportar más que lo que te costó pagar la hipoteca cada mes. Con lo cual, si pagaste durante 25 años 600 o 700 euros al mes, no puedes esperar que la hipoteca inversa te vaya a devolver en 15 o 20 años una cantidad muy superior. Entonces, serán ayudas para complementar la pensión, pero nunca serán la solución al tema de la pensión. Correcto. Sí, yo escuchaba a Erce, creo que decía con esas estadísticas que los actuales, que los antiguos 65, de cuando se instituyó el sistema, ahora son los 89. En el porcentaje de la población que llega a esa edad, los años que hay de expectativa. Y claro, dices, él decía, y tiene razón, no es que esto quiera decir que tengamos que trabajar hasta los 89, pero sí que es una imagen mental que nos tenemos que hacer todos. Sí, pues llevándolo a la práctica, cualquier persona en su casa puede hacer esa cuenta nocional que tanto se habla de ella, ¿verdad? Esa cuenta de ver cuánto ha aportado a la seguridad social, ver cuál es la esperanza de vida que tiene en la actualidad, y va a ver que no en años, pero sí en cuantías, va a tener muchos más ingresos de lo que pagó en el pasado. Eso no hace falta ser actuario, ni hace falta tener ni siquiera una hoja de cálculo para hacer un número gordo y llegar a esa conclusión. Todo eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Yo creo que la longevidad, que es una cosa maravillosa como ciudadano, lo decía antes Miguel Ángel, es una verdad muy incómoda, porque atacarla es un problema porque está lleno de retos de muy difícil solución y actualmente no estamos haciendo nada con ella. Yo creo que es un problema que a nivel europeo tiene un calado muy profundo, ¿no? Tenemos muchos retos en pensiones. Yo creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, sobre todo para la gente joven. A lo mejor la generación del baby boom, ¿verdad? Tenemos lo que tenemos, habrán ahorrado más o menos, pero tienen poco tiempo, o tenemos poco tiempo ya para gestionar un ahorro complementario, por ejemplo. Pero sin embargo los jóvenes, la gente joven, la gente que está llegando ahora al mercado laboral, tiene una cosa muy buena que es tiempo. Luego mencionabas tú eso de los 65 años. La Seguridad Social tiene más de 100 años, ¿no? Y esa cifra, lo hablábamos, ¿verdad?, antes en el café, es una fecha que se ha quedado ahí culturalmente enraizada, aunque la pasemos a los 67. Todas las generaciones la tienen ahí delante como la fecha del retiro, que me parece muy honesto, pero tenemos que hacer un balance si realmente esa fecha la tenemos que mover o no la tenemos que mover por el efecto de la longevidad. Cierto. Ahí tenemos el problema político, José María, tú que has sido político, porque hay que explicarle a la gente, claro, si tú empiezas a trabajar con 25 años, que no es una edad tan alejada de la que ahora tenemos, trabajas hasta los 65 y luego vives hasta los 90, dices, has estado 25 años sin producir, luego trabajas 40 años si tienes una carrera perfecta y luego vives hasta los 90 otros 25, has producido 40 años y has vivido
50 sin trabajar. Es que eso ya simplemente ya dices que esto es insostenible, porque al final uno a lo largo de su vida, es cierto que durante los primeros años te mantienen los padres, durante los últimos años tienes la pensión, pero en realidad es como que cada uno de nosotros tenemos que pagarnos a lo largo de nuestra vida, pues luego nosotros a nuestros hijos, aunque sea de forma interpuesta, por así decirlo, cómo nos mantienen en un momento o en otro, pero es cada uno de nosotros tenemos que sostenernos. Claro, trabajar 40 años y vivir 50, no sé si esto es sostenible, pero también te digo, no sé si es políticamente viable plantearlo o cómo se puede hacer. Bueno, tendrá que ser políticamente viable porque económicamente no da lugar a otro camino, ¿no? a otra desembocadura. Como bien han dicho tanto Miguel Ángel como José Carlos como John, tenemos varios problemas encima de la mesa. El primero, en 1960 la esperanza de vida eran 62 años. Crece enseguida, en poquitos años, al 65 llega a los 69 años, pero después se mantiene muy plana. Me parece que era Miguel Ángel que comentaba que del 75 aquí ha crecido en 6 años la esperanza de vida, pero es que del 75 al 90 crece muy poquito, ha sido posteriormente. ¿Qué sucede? Nos encontramos con que, gracias a Dios, pues, por una mejora en la sanidad, por una mejora en las condiciones de vida, etcétera, etcétera, se logra esa esperanza de vida que en los varones ahora mismo está en 80 años, en las mujeres un poquito más elevada. Claro, cuando partimos de una esperanza de vida en el 60, 62 años, una esperanza de vida en el 18 por encima de 80 años y la edad de jubilación prácticamente no se ha movido, simplemente hay un problema. Como bien decía Miguel Ángel, son matemáticas, ¿no? Al fin y al cabo, eso se puede cuantificar. No solo se puede cuantificar las personas que se van a jubilar porque la generación del baby boom va a llegar a esa edad de jubilación, sino que además también se puede cuantificar qué activos lo van a mantener. Porque claro, llegan las cohortes que nacieron unos cuantos años después, que son las que más van a conformar la población activa en esos años. ¿Qué sucede? La natalidad en España crece entre el 57 y el 66 a tasas más o menos del 21% anual. Después se desacelera, pero sigue creciendo a doble dígito, por encima del 10%, entre el 66 y el 76 aproximadamente, y a partir de ahí cae en picado. Se recupera a finales de los años 90 con la llegada de inmigrantes, matrimonios de procedencia extranjera, los nuevos españoles, que tienen más hijos que los inicialmente de matrimonios nacidos aquí en España, y eso puede llegar a sostenerlo, pero va a sostenerlo en una primera capa, pero quizás no coincide exactamente o no coincide en toda la cuantía importante con la jubilación de la generación del baby boom, y ahí vamos a tener un problema importante. Por un lado, la natalidad. Por otro lado, la pirámide poblacional. En 1941, el grueso de la población estaba entre 21 y 29 años y después un poquito de 30 a 49. Muy poca parte de población envejecida en esa pirámide poblacional. Sin embargo, ahora el peso es una pirámide invertida cada vez de una manera más acusada. Por otra parte, tenemos también la tasa de sustitución salarial. Es mayor ahora mismo, y eso también habrá que ver, hay que abordar ese problema al respecto. Luego, el sistema está sostenido ahora mismo artificialmente. Son matemáticas actuariales, es lo que es, son matemáticas. Son matemáticas. Entonces, el sistema, si no se acomete alguna solución, colapsa. Y entonces hay que evitar que colapse, lógicamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aparte de la utilización del fondo de reserva, que se creó, muy bien creado en su momento, más casi como una confianza en el sistema, una señal de confianza para la población, que por la potencia que pudiese tener, porque tiene una potencia limitada, lógicamente, se está cubriendo en parte con intereses de la deuda, ¿no? con colocación. Ahora mismo estamos en un momento realmente que es extraordinario por el precio del dinero que hay, es completamente, no voy a decir irregular, pero no habitual, ¿no? Excepcional, efectivamente. Cuando suban esos tipos de interés, por cada punto porcentual que suba, el conjunto de la deuda de la Seguridad Social tendrá un incremento, un coste anual de 350 millones al año. Eso sube un punto. No es descabellado que puedan subir 2 o 3 puntos e irnos a 1.000 millones. Eso llueve sobre mojado, ¿no? ¿Qué sucede? Decías tú. A la sociedad. A la sociedad lo que hay que decirle en primer lugar es que ellos ahora mismo no están cotizando para aportar a su pensión, sino para sostener las pensiones de aquellas clases pasivas de quienes están jubilados, y están adquiriendo el devengo de un derecho. Eso sí, es verdad, pero no están aportando en una cuenta a su pensión, como puede ser el sistema chileno. ¿Qué es lo que, en mi opinión,
hay que hacer? Efectivamente, intentar incrementar la productividad, pero como dice Miguel Ángel, es quizás una de las asignaturas pendientes de España. Se ha hecho algo, se ha conseguido algo creando un mejor terreno de juego para que los agentes económicos puedan desarrollar mejor su actividad con la última reforma laboral. También está ahora mismo en cuestión por el actual gobierno, lo cual sería un disparate más, en mi opinión, la derogación de la reforma laboral. Y lo que hay que conseguir es ir hacia un sistema de capitalización que sea sostenible por sí mismo y efectivamente cubrir a la parte de la población a la que no se le pueden cambiar las reglas a mitad del partido porque no le da tiempo a poder llegar a acumular mediante un sistema de capitalización esa cantidad necesaria para su jubilación. A esas personas de 50 años aproximadamente en adelante, o sea, a lo mejor tiene que ir con cargo si se cambia el sistema de pensiones, pues o un sistema mixto transitorio para esas personas, o incluso aunque fuese con cargo a los presupuestos generales del Estado. Puestos a tener que gastar y endeudarnos, es mejor acotarlo a un espacio temporal de años y habilitar el sistema de capitalización para todas aquellas personas, todas esas generaciones que ahora mismo sí que pueden llevar a cabo su planificación de la jubilación. Entonces, en ese sentido, lo que hay que decir, yo creo, sobre todo es a la población española, decirles la verdad de cómo está la situación, sin alarmismos, simplemente ponernos sobre la mesa y plantear una solución viable. ¿Para qué? Precisamente para corroborar y permitir que pueda seguir adelante, porque si no se hace, va a llegar un momento en que entonces colapsará y la medicina será mucho más dura.